Les pido que por favor busquemos en nuestra Biblia el libro de Juan, capítulo 10, versículos 26 al 29. Dice la palabra de Dios: Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este versículo que acabamos de leer condensa en gran parte lo que ya hemos venido viendo. Usted puede ver a través de él cómo se mira primero la depravación del hombre, porque allí dice: pero vosotros no creéis, denotando con esto que aún teniendo al Salvador junto con ellos no querían creer, eran depravados totalmente. Dice también acerca de la doctrina de la elección, dice: mi Padre que me las dio. Como hemos visto, Dios eligió solo a un pueblo, a un remanente. Hablamos también del llamamiento eficaz cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es algo que no podemos controlar. Quienes somos las ovejas de Dios oímos la voz de Él e innegablemente vamos hacia Él, lo seguimos. Y vemos también su obra expiatoria cuando dice: y yo les doy vida eterna. Acabamos de ver esto con la enseñanza del hermano Jair. Solamente algunos son capaces de recibir esta obra de expiación. No es a todos, sino solamente a sus ovejas. Y por último, lo que vamos a ver en esta tarde, en este momento, es: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí indicando con este versículo que Dios preservará la vida de sus ovejas y no perecerán jamás, hablando de la última doctrina de la perseverancia de los santos. Es una respuesta sorprendente que el mismo Dios, Cristo, estaba dándole a estos hombres, diciéndoles que no iban a ser creyentes, no iban a ser salvos, porque este versículo viene de esa pregunta que le hacen los judíos a él. Le dicen: ¿cómo sabemos que tú eres el Cristo?, le preguntan. Y él responde: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero ustedes no quieren creer. El mismo Cristo les estaba diciendo que no iban a ser salvos. Y ustedes pensarían: bueno, ¿cuál sería la reacción de un creyente frente a esto? Ellos, en vez de arrepentirse o buscar humillarse voluntariamente, antes buscan apedrearle, dice el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Aquí usted puede ver que definitivamente el hombre que está caído, así Cristo le diga que está perdido, así vea la salvación allí, él va a buscar ir en contra de él. ¿Puede un creyente verdadero caer por completo del estado de gracia y perderse finalmente? ¿Por qué personas que fueron ejemplares en piedad apostataron de su fe y están hoy en día perdidas en el mundo, yendo en contra de las doctrinas que alguna vez profesaron? Si me veo cayendo en mis pecados una y otra vez, ¿significa que no soy salvo? Sin duda alguna, esta doctrina de la perseverancia de los santos es una de las que más controversia causa. Imagínese usted decir que es salvo, las demás personas van a decir: es arrogante, orgulloso, ¿usted por qué sabe que es salvo? Es algo que puede pensar que usted es una persona orgullosa o arrogante. Creo que ninguno de nosotros se atrevería a decir que estamos seguros de que Dios nos guarda hasta llegar al cielo, a menos que conozcamos qué significa realmente esta doctrina. Por lo que es importante que podamos entenderla, no para alardear, como lo hemos visto, no para sentirnos orgullosos, sino para que podamos ser objetos de esos beneficios que trae el saber que somos salvos. Y para poder abordar esta doctrina y revisar de qué trata, vamos a ver los siguientes temas. Primero, analizaremos su significado, vamos a ver de qué trata esta doctrina,
¿Qué quiere decir que perseveran los santos? ¿En qué perseveran los santos? Vamos a ver, en segundo lugar, pruebas o bases de esta doctrina. Es decir, ¿es bíblica esta doctrina? ¿La Biblia corrobora que realmente perseveran los santos? Vamos a ver algunas objeciones que tiene la doctrina, o algunos detractores que se levantan, tal vez con versículos también de la Biblia, que son mal interpretados. Y por último, algunas implicaciones que se tienen de no entender correctamente la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué pasa si yo no entiendo correctamente la doctrina de la perseverancia de los santos? Haciendo esta corta introducción, vamos a ver entonces su significado. Para poder entender el significado de esta doctrina, les pido, quienes tienen a la mano la Confesión de Fe de 1689, vamos a leerla. Sabemos que pues esta no es nuestra base, la base es la Escritura. Sin embargo, no negamos que hubieron varones que estuvieron esforzándose y de alguna otra forma pudieron consolidar esto. Vamos a leer allí en nuestra Confesión de Fe, en el capítulo 17, el primer párrafo, donde nos habla acerca de la perseverancia de los santos. Ya como un significado sobre esto, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad. Puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas, inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y de las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puedan ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posición adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Esta es una definición que da nuestra Confesión de Fe sobre lo que es la perseverancia de los santos. Y aquí vemos en este capítulo cómo claramente se define, y lo que muchos han resumido la doctrina en una frase: salvos, siempre salvos. Una vez salvos, siempre salvos, dicen muchos concretando este párrafo. Esta frase, una vez salvo, siempre salvo, es una frase que sí consolida todo lo que dice la doctrina. Sin embargo, creo que carece de un significado más profundo y debe darle un mayor detalle. Podemos ver que Luis Berkhof, en su teología sistemática, define la perseverancia de los santos como aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completada. Aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completada. Lo cual es muy coherente con lo que acabamos de leer en la Confesión de Fe. Allí leímos, dice: puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la paz y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Pero también lo podemos leer en la Biblia. Ustedes pueden leer en Filipenses 1:6, donde se nos dice que, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esta definición que acabamos de dar de lo que es la doctrina, es importante resaltar tres asuntos.
Lo primero, que quienes perseveran son los creyentes. Únicamente aquellos que fueron elegidos desde la eternidad, que han sido elegidos desde la eternidad, llamados eficazmente por quienes murió Cristo, solamente ellos son los que perseveran. Solo en aquellos en quien hubo una obra regeneradora puede existir una obra santificadora. No puede haber santificación sin que antes una persona sea regenerada. La perseverancia de los santos no significa que todos los que pretenden ser cristianos o que parecen ser cristianos perseveran. Es la doctrina de la perseverancia de los santos. Aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que fuimos regenerados y estamos siendo santificados, somos los que perseveramos. Estos son los que son santos. Pero también vemos, y resaltamos de esta definición, que perseveran en un estado de gracia. La confesión de fe dice que perseveran y no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Entonces se preguntarán, ¿qué es esto del estado de gracia? Claramente, este estado es aquella condición en la que nos encontramos a ser librados de la ira de Dios cuando somos regenerados. Subjetivamente es lo que Berkov nos ilustra en su definición y es tener el Espíritu de Dios. Objetivamente es pasar de un estado de muerte, de ira, a un estado de gracia. Pero subjetivamente significa que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos sus frutos, que nuestro corazón es un corazón nuevo, en donde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad son palpables. Al decir que no caerá total ni definitivamente de ese estado, significa que un creyente puede caer, pero que no lo hará terriblemente ni totalmente. Puede caer, pero no totalmente. Y tercero, podemos resaltar de esta definición que perseverarán hasta el fin o hasta que su obra sea completada. Los creyentes, los santos, perseveran hasta el fin o hasta que la obra sea completada. Claro está que la cúspide de esta obra se encuentra una vez venga Cristo y seamos todos glorificados, transformados en un nuevo cuerpo. Esto se va a dar obviamente en la segunda venida de Cristo y se asume que esto ciertamente sucederá a todo creyente. No significa que la mayoría lo logrará o que en general los cristianos serán preservados, sino que todo verdadero creyente ciertamente perseverará hasta el fin. ¿Qué implicaciones tiene esta definición de la doctrina? ¿Qué implicaciones tiene que Dios persevere a su pueblo hasta el fin? Primero, la perseverancia de Dios. La perseverancia de Dios. Sin duda alguna, la mayor certeza o la mayor seguridad que tenemos como creyentes de que esto se cumplirá es porque Dios no abandona su obra. Dios crea y sostiene el universo. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Dios no solo nos creó, sino que nos mantiene vivos espiritualmente en cada instante. Si se apartara su Santo Espíritu de nosotros por un simple instante, también nosotros en forma instantánea volveríamos a nuestra naturaleza depravada. Piénselo. Aún así, con ese estado en donde está actualmente, cae en pecados. Imagínese si Dios apartara completamente su Espíritu de usted. Estaría en su naturaleza depravada. Si hablamos de la perseverancia, tendríamos que decir que es la perseverancia primeramente de Dios, al continuamente sostenernos a sus hijos. Claro, como Dios persevera en su amor hacia su iglesia, la iglesia puede perseverar en su amor hacia Él. Pero es Dios quien sostiene esta obra, no el hombre. Allí podemos buscar nuevamente nuestra confesión de fe en el capítulo 17. Podemos ver en el párrafo 2 cómo se describe esta dependencia que tenemos los que perseveramos. Dice allí, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre,
sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Claramente es Dios el que persevera, el que da por medio de estas obras la perseverancia a su pueblo. Note cómo la inmutabilidad del decreto de elección, de su amor, de la eficacia y la intersección de Jesucristo, de las promesas de la morada del Espíritu Santo y de esa naturaleza del pacto de gracia son las que sostienen esta doctrina. Más adelante veremos en más detalle algunos aspectos sobre cómo Dios está aquí vinculado en esta perseverancia, pero por ahora resaltar que es totalmente dependiente de la obra de Dios esta perseverancia que tenemos. Hebreos 6, 16 al 20 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es Dios, Él prometió, y eso debe ser suficiente para nosotros. No es por nuestras obras, es porque Dios ha prometido guardarnos. Ahora hay que cuidarnos claramente de pensar de que como es Dios en quien da la perseverancia o preserva a su pueblo, no tenemos ninguna participación en esto, o que debido a esto, quien se profesa santo puede vivir como él quiere. Porque sí, Dios preserva, pero nosotros tenemos un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y debe ser nuestro proceder tal cual como nuestra nueva naturaleza. Cuando hablamos de aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, nos referimos a esos medios que el Dios trae para la santificación de su pueblo. Usted puede ver entonces por medio de su palabra, la oración, la comunión con el pueblo de Dios. Todos estos son instrumentos con los cuales Dios nos santifica y somos objetos de ella. Dios utiliza estos medios para preservar a su pueblo, y ellos como acto seguido, al ser expuestos a estos medios voluntariamente, se ven entregados a querer obedecerle. Es un anhelo poder orar, poder buscar la palabra de Dios. La segunda implicación que damos de esta definición es acerca de la seguridad eterna. Claro, la persona que pone sinceramente su confianza en Cristo como su Salvador está segura en los brazos de Jesús. Está segura que está a salvo, que nadie le puede herir, que irá al cielo y que así será por la eternidad. Está segura para siempre, no solo por un tiempo, está eternamente segura. Como vimos, el arminiano enseña lo contrario. Saber que alguien que ha nacido verdaderamente de nuevo, que ha sido salvo por la muerte de Jesús, puede perder la fe e ir al infierno. Ellos creen en eso, usted en cualquier momento puede perderse y no es seguro. Usted no va a tener seguridad en esto, porque sabe que puede caer. El arminiano cree, a veces sí cree y a veces no. A veces eres salvo y a veces no. A veces estás salvo, a veces perdido, a veces eres hijo de Dios y a veces no. A veces estás vivo o a veces estás muerto. Y al final, ¿quién puede decirle cuál es su situación final? Nadie. Pero esta doctrina te da seguridad y es lo hermoso de ello. La implicación de entender lo que significa la perseverancia de los santos, en definitiva, nos arroja de alguna manera a tener una seguridad en el alma de que Dios completará su obra en nosotros. No porque en nuestra vida podamos ver esos frutos del Espíritu Santo, porque habrán ocasiones en que caeremos,
sino la seguridad en que Él cumplirá su promesa de que no pereceremos jamás, de que cada vez que pequemos será renovado nuestro arrepentimiento, y que seremos preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, habiendo visto lo que es la definición de esta doctrina, vamos a ver pruebas o bases de esta doctrina. Pruebas o bases de lo que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Claro, no podemos decir que esta doctrina no es correcta si no está articulada a todo lo que ya hemos venido aprendiendo y también a la palabra de Dios. Entonces, para poder ver las pruebas o bases de esta doctrina, miraremos primero pruebas directas, en donde la Biblia nos enseña que esta doctrina está allí, donde se menciona la doctrina, y pruebas inferenciales, que ya vendremos obteniéndolas, la lógica que surge de las otras doctrinas. Entonces, primero miremos pruebas bíblicas, cómo esta doctrina se ve en la palabra de Dios. La primera prueba bíblica que veremos es el texto que leímos al comienzo, Juan 10, 27 al 29. Nuevamente dice allí: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, uno de los versículos que claramente se puede evidenciar esta doctrina. Aquí primero vemos que en el versículo 28, Cristo da la vida eterna a sus ovejas, con esto demostrando que Él es el quien da la vida, pero no la temporal, sino la eterna, como lo vimos con el hermano Jair. Pero adicional dice que no perecerán jamás. Un arminiano seguro no puede decir esto, pero quienes creemos en la perseverancia de los santos con este versículo, vemos su promesa de que no pereceremos. Como si no fuera suficiente, nos indica que nadie arrebatará de sus manos a sus ovejas, también dando la seguridad de que ni el diablo, ni el mundo, ni aun nosotros mismos podemos arrebatar de la mano de Jesús a aquellos a quienes escogió. Esta palabra arrebatar es la misma que vemos en el versículos atrás. En el versículo 12, allí hablando del buen pastor, dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Usted cómo cree que un lobo arrebata una oveja? No lo hace de forma tranquila, no es algo sutil, es violento, es muy fuerte. Aquí esta palabra puede ser sinónimo de apoderarse violentamente. Pero en el versículo que acabamos de leer nos dice que nadie nos arrebatará de la mano de Cristo. Por más violento que el diablo venga hacia el pueblo de Dios, por más violento que el diablo trate de arrebatarnos de la mano de Cristo, no lo logrará. Pero note que al final del versículo habla el Padre y dice que Él le entregó las ovejas a sus hijos. Él le entregó las ovejas a sus hijos, le dio una responsabilidad a su hijo. Cuando éramos niños se nos encaminaban algunas cosas, ¿no? Le daban un regalo: cuídelo, mijo, le decía a su mamá. Y pues no éramos muy buenos con esto, muchos de nosotros. Pero Cristo es la obediencia perfecta, el ejemplo perfecto de un hijo. Él claramente va a cumplir su promesa de cuidar las ovejas que su padre le dio. El segundo versículo que revisaremos es 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que toda palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe.
pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. En este versículo, Pablo consuela a los creyentes de Tesalónica, indicándoles que el Señor los afirmará y guardará del mal. Aquí la palabra mal puede ser traducida también como el maligno. Es decir, cuando venga el maligno, Dios nos guardará del mal. Menciona que dice que evitará que llegue, no dice que evitará que llegue el mal o que no le llegará el mal, sino que les guardará del mal. Va a venir el mal, eso es seguro, pero nos va a guardar del mal. Esto queriendo decir que los salvará del dominio y el engaño del pecado. Un tercer versículo en donde podemos ver claramente esta doctrina es en Juan 6, 39. Juan, capítulo 6, versículo 39. Dice allí: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nuevamente vemos esa delegación del Padre hacia su Hijo, como Cristo asegura que al ser un hijo obediente va a cumplir esta promesa de cuidarlo y resucitarlo en el día postrero. En otras palabras, todos los que están en Jesús serán resucitados en el último día para ir al cielo. No se perderá ninguno de ellos. Esto es la perseverancia de los santos. Otro versículo es Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este versículo vemos cuál es la esperanza viva que tiene el creyente. Nos habla de una herencia reservada en los cielos para quienes somos sus hijos y enfatiza en una palabra del por qué esta esperanza es viva. Es real, dice que somos guardados como quien cuida una persona, un objeto precioso. Ahí dice que somos guardados por Dios mismo. Eso debería darnos una seguridad tremenda. Es Dios en quien nos está guardando. Hay personas que trabajan como guardas de seguridad o que están a cargo de una persona siendo guardias y son excelentes en esto, pero no hay nada que se pueda comparar con el poder que tiene Dios para guardar a su pueblo. No lo guarda para una pequeña cosa, dice allí que nos guarda para alcanzar la salvación, la cosa más difícil. Por un lado está el diablo tratando de acusarnos, tenemos al mundo tentándonos y incluso a nosotros mismos queriendo ir tras nuestros deseos carnales, pero Dios nos guarda para alcanzar la salvación. Aquí también podemos ver cómo Dios a través de la fe nos cuida. Él utiliza los medios para preservarnos. Como hemos visto, en medio de la fe, una fe verdadera, nuestro pastor, somos guardados. Al escuchar las enseñanzas de nuestro pastor sobre lo que es la verdadera fe, ahí vemos cómo el Señor nos ha dado un don que es inigualable y nos está guardando por medio de esto. Efesios capítulo 1, 13 al 14, es otro de los versículos que nos habla sobre cómo en la Biblia se ve la perseverancia de los santos. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice allí:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí vemos como el apóstol, por medio de dos alegorías, denota la obra del Espíritu Santo, que permite la perseverancia de los creyentes, del pueblo de Dios. Dice primero que somos sellados con el Espíritu Santo. La palabra sellar en este versículo quiere decir estampar. En esos tiempos, los reyes con sus anillos tenían una marca privada sobre las cartas o sobre los escritos que enviaban. Es lo que hoy conocemos tal vez como los copyright, donde se evita la duplicidad de un documento. Es algo auténtico. Asimismo, el sello puesto en el creyente es una marca que no se puede borrar y que garantiza que pertenecemos al autor de la salvación. Pero también utiliza la metáfora de las arras. Las arras. Uno se preguntará qué significa eso. Básicamente es la parte del dinero de compra o propiedad que se da por adelantado, es la garantía. Y aquí se nos menciona que el Espíritu Santo es aquella garantía que tenemos de que seremos herederos hasta que lleguemos a la redención completa. ¿Qué mayor garantía que esto? Aquí he indicado únicamente 5 versículos que muestran la base bíblica de esta doctrina. Sin embargo, podemos ver que hay más de estos. Vamos a leerlos rápidamente, ¿no? Si quiere usted en la casa puede entrar en su estudio, analizarlos más. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, irrevocable. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, no dice que va a pasar, sino que si fuere posible, a unos escogidos. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirma y guardará del mal. Segunda de Timoteo 1:12: por lo cual asimismo padezco de esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y segunda de Timoteo 4:18, que dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, veremos ahora pruebas inferenciales de esta doctrina. Claro, ya vimos, bíblicamente se ve la perseverancia de los santos en la palabra de Dios, pero es completamente afín a las doctrinas que hemos visto, se complementa o es contradictoria. Lo primero que vamos a ver de estas pruebas inferenciales tiene que ver con la elección incondicional. Claro, hemos visto, esto se trata de una cadena de oro, ¿no? Una doctrina depende de la otra, están unidas. Y es lógico, ¿no? Piense, ¿de qué serviría si Dios desde la eternidad dijera 100% van a ser salvos? Y al final solamente el 99,9% se salvaron. No tendría sentido que no estuviera el 100%. Él predestinó que 100% se salvarían, eligió a 100%, van a perseverar hasta el fin. Con esto quiere decir que la elección incondicional es un aval de que la perseverancia de los santos se va a dar. Si esta doctrina es falsa, entonces también lo es la elección incondicional. Pero si la doctrina de la elección es verdadera, entonces esta doctrina se desprende necesariamente de ella. Elección significa que Dios ha predeterminado que los elegidos serán salvos, nunca pueden perecer. Podemos ver esto en Romanos 8, 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ambas doctrinas se complementan. Si fuera cierto que la fe del hombre proviene, en último, de sí mismo, como creen los arminianos, y no de Dios, entonces, como el hombre es depravado, sería muy fácil que debido a su volubilidad, el hombre no perseverará hasta el fin, sino que en cualquier momento pudiera rechazar a Cristo, pero esto no es así. La fe no es un don del hombre a Dios, sino que es más bien el don de Dios al hombre. Entonces nos damos cuenta de que el hombre nunca perderá esta fe, porque es Dios quien la da. Se puede confiar en ello porque Dios no es cambiante. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia y por eso sabemos que nuestra fe no se perderá. Si Dios sabía desde el primer momento que no hay absolutamente nada que nosotros hagamos, ni que sea digno de recibir su amor y su gracia salvadora, entonces no podría haber nada como el pecado, la incredulidad, que lo hiciera apartar su amor de nosotros y quitarnos su gracia salvadora. Es por esto que la perseverancia de los santos se funda en ese amor eterno de Dios hacia nosotros. Una segunda doctrina que es afín y que podemos ver que trata de la perseverancia de los santos es la eficacia y méritos de la intersección de Cristo. La eficacia y mérito de la intersección de Cristo. Esta mañana revisamos con el hermano Jair toda la obra salvadora, las tres personas, cómo actuaban. Aquí el enfoque es en la intersección de Cristo. Hemos visto muchas veces cuán grande y hermoso es ese sacrificio que Cristo ha hecho. Sería muy absurdo creer que después de que Él se hiciera hombre y muriera por su pueblo, estos se perdieran. No sería eficaz el sacrificio, y es por eso que este argumento es quizás el más poderoso. Pues qué necios seríamos si pensáramos que su muerte fue meramente simbólica o que necesita de nosotros para que pueda ser eficaz. Es imposible que uno que está justificado mediante el pago de un precio tan perfecto pueda caer de nuevo en condenación. Si Jesús sufrió en verdad la maldición de Dios por los pecados de su pueblo, como lo dice Gálatas 3:13, que realmente lo hizo, si Cristo realmente llevó sobre sí los sufrimientos infernales de la cruz y fue un sustituto auténtico, no solo en teoría, por todos los pecados de su pueblo, tanto los pasados como los presentes y futuros, entonces ese pueblo no puede ir al infierno y recibir el castigo por sus pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Esa es nuestra respuesta. Es decir, la expiación de Cristo es otro fundamento para la confianza del cristiano, de que todos aquellos por los que Cristo murió se salvarán con certeza. Pero recuerde también lo que vimos hace poco: Cristo intercede por su pueblo. Y esa intercesión constante ante el Padre también nos sostiene. A veces nos sorprendemos cuando nuestras oraciones son respondidas. ¿Cuánta seguridad debe haber en nosotros al saber que Cristo intercede por nosotros a diario? Por último, en estas pruebas inferenciales, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el corazón. La obra del Espíritu Santo en el corazón. Claro, sería igualmente un desprecio de la obra del Espíritu Santo el creer que esa obra que Él hace en el corazón del hombre arde por un tiempo y después se expira o se va por completo. ¿Cómo puede ser posible que después de que un creyente sea convencido de su pecado, que tenga un corazón regenerado y que sea lleno del Espíritu Santo, caiga de ese estado y muera en su maldad? Le diré cómo.
no siendo esto una obra real. Es la única forma, porque el Espíritu Santo viene con poder sobre su pueblo. ¿Cómo puede ser que ese Espíritu Santo que vino alguna vez sobre María, la madre de Jesús, y fue el autor de esa obra que no entendemos, como el Dios del universo reposar en ese pequeño vientre, con ese gran poder, no puede hoy en día mantener la promesa de que guardará a su pueblo? Dios tiene poder, el Espíritu Santo tiene poder y tendrá poder sobre su pueblo. Es insensato pensar esto, hermanos. ¿No cumplirá acaso Dios sus promesas? Dice 2 Corintios 1, 20, 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué mejor manera sino esta, con la que el Padre asegura nuestra salvación y es sellando el Espíritu Santo en nosotros pecadores? Estas pues son las tres pruebas inferenciales que tenemos de la doctrina de la perseverancia de los santos. Claramente, al igual que con la Escritura, hay más pruebas. Usted puede hablar de la seguridad que Cristo nos da cuando habla de la salvación del creyente. Puede mencionar tal vez la vida eterna, la unión que usted tiene con Cristo, del pacto de gracia, pero en esta ocasión únicamente revisaremos estas tres. Pasaremos ahora a revisar un tercer tema sobre la perseverancia de los santos, que son algunas objeciones que puede tener esta doctrina, algunas objeciones de algunos detractores que pueden haber sobre esta doctrina. Lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos con las afirmaciones. Veremos primero algunas objeciones objetivas, es decir, revisaremos en la Biblia algunos versículos que usan los retractores para hablar en contra de la perseverancia de los santos. Y después miraremos algunas objeciones relativas. Entonces, primero miremos algunas objeciones objetivas de algunos versículos que pueden ser mal interpretados en contra de la doctrina de la perseverancia. Y antes de empezar a ver estos versículos, hay que denotar que la mayoría de estos argumentos se separan en dos partes. Hay unos versículos que dicen son para aquellos que apostatan de la fe, pero cuando los leemos realmente no se está diciendo que estas personas realmente pierden su fe. Ya lo miraremos más adelante. Y hay otros versículos que sí muestran personas que se apartaron del camino de Dios, pero no quiere decir que eran creyentes. Entonces, primero miraremos aquellos versículos que hablan de supuestas apostasías en contra de la fe. Mateo, capítulo 24, versículo 12. Mateo capítulo 24, versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es un clásico versículo que utilizan. El amor de muchos se enfriará, que hace referencia a esto. Aquí quiero que primero revisemos cuál era la intención que tenía el Señor Jesús al declarar estas palabras a sus discípulos. Notemos que ellos le preguntan en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Usted puede ver claramente en ellos un deseo de conocer, de indagar. ¿Qué va a pasar? Ellos querían tener el conocimiento de los hechos exactos de cómo sucedería el fin de los tiempos. Y claro, Cristo profetiza acerca de esto, pero nunca les da una fecha, ni les dice cuál va a ser el nombre del falso maestro, el falso profeta. Mire lo que les responde en el versículo 12. Mirad que nadie os engañe. Las primeras palabras con las que responde esto es: mirad que nadie os engañe. O sea, con esto no quería decir
voy a darle la profecía que en el 2012 van a venir maremotos y todo se va a acabar. No, Él está previniendo, está queriendo guardar sus almas. Mirad que nadie os engañe. Es claramente una advertencia de Jesús a sus discípulos. El Señor Jesús no quería que en ese tiempo que le quedaba en la tierra a sus discípulos alimentaran su morbo, sino que como un buen pastor que cuida sus ovejas, les advierte de los peligros y tentaciones que podrían pasar en medio de situaciones difíciles. Y en este contexto habla de que van a haber personas faltos de amor. Estaba advirtiéndoles que iban a estar rodeados de falsos profetas, de pestes, de tribulaciones y de hombres faltos de amor. Ahora bien, en este versículo no está diciendo necesariamente que estas personas faltas de amor eran escogidos, ¿sí? Habla más bien que aquellos que por la gracia común de Dios en algún tiempo no cometían pecados, pero que por la maldad del mundo serían entregados a sus pecados. Es decir, que la falta de amor sería más evidente. Usted lo puede ver hoy en día, hermano. ¿Cómo es posible que hombres maten a bebés, a niños indefensos? Falta de amor. No son creyentes. Un segundo versículo que examinaremos es Colosenses 1, 21 al 23. Dice allí: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí el versículo con el que tienen problemas es con el que dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. En este versículo las palabras "si en verdad permanecéis fundados y firmes" pueden malinterpretarse como si aquellos que fueron regenerados no tienen la certeza de que van a permanecer firmes en la fe, o que pueden ser movidos de su esperanza. Sin embargo, no debe interpretarse como que el salvo puede perder su fe, sino antes que por lo contrario, es un garante de que quienes permanecen firmes en la fe en Cristo no se mueven de la esperanza del evangelio y serán salvos. El fruto de que una persona es verdaderamente creyente es que sigue firme en la fe y en la esperanza. Si bien puede que en un momento, como le hemos mencionado, tenga caídas fuertes, Dios le va a levantar y aumentar su fe, y el cristiano va a perseverar por este medio. Aquí no está diciendo que caerán, nuevamente no se ve la palabra que dice que van a caer. Dice más bien que tienen un deber, y es el de perseverar en la esperanza del evangelio. Entonces claramente es otro versículo que nos sirve como advertencia para que nosotros como hijos de Dios corramos de los peligros de caer en doctrinas falsas o de que caigamos en un enfriamiento espiritual. Tercer versículo es el Hebreos 2:1. Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces ellos dicen: ¿cómo así? ¿Se puede deslizar el creyente? ¿Qué quiere decir esto de que se desliza el creyente? Entonces vemos aquí, primero que todo, dice por lo tanto, ya hemos aprendido, cada vez que haya un conector como estos debemos ir al contexto en el capítulo. Y allí se nos menciona en este capítulo la importancia del evangelio de Cristo. Aquí el autor menciona cómo por la autoridad del Hijo toda su obra en la tierra es de gran importancia. Y luego de esto advierte a la iglesia del peligro de no atender a la verdadera palabra. Note que nos dice que morirán, no dice que morirán, dice que se sumergirán, que nos deslizaremos. No está diciendo que caeremos completamente del estado de gracia. Algunos dirán, pero ¿qué tiene
¿Tiene sentido de que Él me prevenga de algo que no va a pasar? Yo le diría, claro que sí. Algunos dirán, pero si el hombre no cae, si el creyente no cae, ¿por qué Dios me advierte? Y es necesario esto, porque es ese medio por el que Dios utiliza para que no caigamos. Es justamente estas advertencias que hemos leído, las que Dios utiliza para que el creyente pueda enderezar sus pasos. Óigame si no le ha pasado esto a usted, hermano, cuando escucha una prédica sobre su maldad, usted ve su pecado y se aleja de él. Dios está guardando a su pueblo por medio de estas prevenciones. ¿Desde cuándo fue tan claro para usted que el amor de las riquezas o el amor hacia usted mismo causaban la muerte de su alma? ¿No fue acaso las predicaciones y exposiciones de la palabra de Dios lo que lo han guardado para poder estar firme en su palabra y no ser sumergido en su propia maldad? Temas como la modestia, el pudor en su vestir, o en los hombres el gobierno, la autoridad. ¿No son acaso estos temas los que han servido para que hoy en día tengamos familias meramente piadosas que hayan sido guardados de los males de este mundo? Son justamente estas advertencias obtenidas de la palabra de Dios el medio por el cual Él preserva a su iglesia y nos guarda de caer completamente del estado de gracia. Estos versículos, como lo mencioné al comienzo, no son demostración de la apostasía, sino que sirven de advertencia para que el creyente no caiga de ese estado. Ahora hay otros versículos que hablan de personas que realmente se perdieron, como 1 de Timoteo 1, 19 al 20. 1 de Timoteo 1, 19 al 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Claramente, Himeneo y Alejandro fueron tomados como incrédulos y dice que naufragaron en la fe. Hemos visto justamente ayer lo que es una fe salvadora, por lo que estos varones pudieron creer tal vez de manera intelectual, pero no tuvieron esa certeza, esa confianza en la fe. No estaban persuadidos tal vez de que Cristo era su Salvador. Su fe no era genuina, es decir, nunca fueron del pueblo de Dios. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18, es otro versículo que utilizan sobre hombres que cayeron de su fe. Allí dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Claro, que hay dos varones, seguramente fueron maestros en su época, y se preguntarán por qué estos hombres cayeron. No eran del pueblo de Dios, eran los que conocemos como los falsos maestros. Estos hombres estaban diciendo que la resurrección ya había pasado, haciendo flaquear la fe de algunos. Imagínese usted estar ahí que le digan: no, ya Cristo vino. Cualquiera se perturba con esto. ¿Qué pasó? Realmente el propósito de ellos al predicar acerca de esto era buscar el arrepentimiento de las personas, o era simplemente manipular esos sentimientos y morbo para que de alguna u otra forma les siguieran. Eran falsos maestros, no significa que eran creyentes, y por esto no significa que la doctrina de la perseverancia de los santos es incorrecta. Segunda de Timoteo 4, versículos 10 al 10. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí habla de Demas. Dice que lo ha desamparado y se fue al mundo. Un creyente no se va al mundo, hermano. Esta persona no siguió a su tutor, sino que se fue al mundo. Claramente no era salvo.
Entonces vemos que estos textos hablan evidentemente de personas que no eran creyentes desde el comienzo y por lo tanto no se trata de una apostasía en sí, simplemente nunca fueron de nosotros. Ahora vamos a ver algunas objeciones subjetivas de la perseverancia de los santos. Entonces usted va a ver temas como, primero, la libertad del hombre. Claramente esto se vuelve algo difícil cuando no entendemos lo que vimos el viernes. Cuando hablamos de libertad, necesariamente tenemos que hablar de la voluntad del hombre, la cual está determinada por su naturaleza, como lo aprendimos. Los detractores dicen, pero ¿dónde está la libertad del hombre para perseverar? Y es acá en donde esta doctrina dice que el hombre no hace nada voluntariamente, sino que con su nueva naturaleza regenerada va a buscar los medios que Dios le ha dado para perseverar. No estamos diciendo que el hombre deja de tener voluntad como un títere, porque incluso usted puede ver que caemos y seguimos pecando, pero sí que nuestra voluntad ahora está determinada por una nueva naturaleza, la cual instintivamente va a buscar los medios que Dios le ha dado para vivir. Lo segundo que puede utilizar sobre algunas inconsistencias doctrinales es la caída que tienen algunos cristianos. Entonces ellos dicen, pero yo vi que el hermano cayó, ¿por qué se debe esto? ¿Y quién de nosotros no ha caído alguna vez? ¿Quién no se ha enfriado espiritualmente? David cayó y fue restituido. Puede que veamos cómo muchas veces pareciera que no avanzamos o que retrocedemos, pero no significa que no estamos perseverando. Esta doctrina no quiere decir que los cristianos son impecables, que son santos definitivamente. La Biblia nos enseña que como cristianos pecaremos y posiblemente retrocederemos muchas veces. Pero si verdaderamente hemos sido regenerados, sin importar las veces que caigamos, el Señor nos levantará. El hecho de que el cristiano siga luchando contra el pecado y a veces caiga, no significa que un día Dios lo abandonará. Pablo dice claramente, el pecado no se enseñoreará sobre vosotros. En otras palabras, el cristiano quizás sufra derrotas momentáneas, pero el pecado nunca se enseñoreará de él. Siempre habrá lucha contra el pecado, aunque se sienta débil, y esto es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Oremos porque algunos de los retrocesos que vemos en nosotros, en hermanos, tal vez son luchas temporales que ellos están teniendo, marchas atrás que están sufriendo, que están tambaleando, y quiera Dios que por la gracia del Espíritu Santo puedan reincorporarse a la fe. Por último, hay una objeción y es acerca del ateísmo. Entonces hay personas que claramente caen terriblemente en pecados. Pueden ver cómo pastores violan a niños. Y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó con estas personas? Y para esto hay una explicación y es 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sin duda alguna, la defensa frente al argumento de hombres y mujeres que se pierden o apostataron de su fe es que nunca fueron de nosotros. Algunas personas oyen el mensaje cristiano, se emocionan, pasan gozosos frente a la respuesta al llamamiento que se les hace y luego al cabo de 1 o 2 semanas se olvidan de esto. Como nos indica la parábola de la semilla y el sembrador. Vemos incluso que algunos se bautizan, algunos profesan ser cristianos, van a la iglesia, aparentan tener una vida de piedad, pero realmente no son de Cristo. En estos casos, en lugar de probar que el cristiano puede apartarse de la fe, nos pone sobre aviso en cuanto a que debemos asegurarnos de nuestro llamamiento y elección. Señalan el hecho de que es posible pertenecer a una iglesia, bautizarse, compartir la cena del Señor y sin embargo ir al infierno. Al final usted va a encontrar alguno de estos dos casos.
Son cristianos que cayeron en un pecado, retrocedieron temporalmente, pero el Señor los restauró. O son personas hipócritas que apostatan de su fe, que nunca fueron cristianos verdaderamente. Vamos a ver rápidamente algunas implicaciones de esta doctrina. Lo primero, debemos cuidarnos de la dependencia de la salvación puesta en el hombre. Quien se acerca de manera errónea o va en contra de esta doctrina, puede inferir que, como dice, perseverancia de los santos, esto quiere decir que es una obra completa y absolutamente del hombre, pero ya vimos que esta perseverancia necesita completamente de Dios. Nos pasa con cosas cotidianas. Por ejemplo, usted va a hacer ejercicio y va a levantar unas pesas. Y no le voy a decir a nadie que me ayude porque pues qué ciencia tiene el levantar unas pesas, ¿no? No debe ser nada complicado. Después resulta que tiene una lesión grave, que tiene un desplazamiento de cadera, y esto se hubiera evitado si no hubiera hecho el ejercicio con alguien acompañado. Y es que somos muy orgullosos, hermanos, ese es un ejemplo de cómo nos pasa a nosotros. A veces pensamos que en nuestra fuerza podemos hacer todo. Pero cuando nos damos cuenta que en la mortificación de nuestros pecados somos pésimos haciendo completamente la obra que Dios nos manda, nos entregamos a Cristo. Hace poco el pastor nos enseñaba, no espere a estar completamente limpio de sus pecados para venir a Cristo. Esto es imposible. Usted no puede venir a Cristo sin antes recibir su obra y querer estar limpio. Antes aproveche este tiempo para arrepentirse y limpiar de sus pecados, que es la única manera que puede hacer la sangre de Cristo y la mortificación de los pecados por medio de la obra del Espíritu Santo en su corazón para poder cargar esa carga que tiene. Segundo lugar, cuídese de la libertad de pecar creyendo en una falsa seguridad. Debemos tener cuidado de darle un enfoque incorrecto a esta doctrina. Muchos se enfocan en la salvación en sí misma. Dicen, soy salvo, ya eso es suficiente. Para ponerle otra analogía, es como si usted fuera un estudiante y hackeara el sistema de su colegio o su universidad. Y al final del año logrará tener todas las mejores notas. Y tiene un título, ¿no? Ingeniero, técnico, bachiller. Pero eso no significa que con ese título usted ya es técnico, ingeniero o bachiller. Usted tiene habilidades que se adquieren con un conocimiento. Y a veces las personas dicen, ya tengo el título de salvo, no necesito entender lo que es amar a Dios. No necesito entender cómo debo adorarle. No necesito entender cómo es el contentamiento cristiano en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque dicen, estoy salvo. Y es muy absurdo pensar que esta doctrina sirve para acolitar mis pecados, en lo que decimos que es libertad cristiana. Por supuesto, debemos sentir paz y gozo al saber que Dios nos preserva, pero no únicamente nos guarda ni nos salva de la culpa del pecado, sino del poder del pecado. De eso realmente nos salva Dios. ¿Y cómo va a ser libre usted de este poder si no es por medio de la santificación y mortificación constante de sus pecados? El enfoque de esta doctrina no debe ser, soy salvo, sino más bien, a pesar de que peque y de que caiga en mis pecados, estoy seguro de que Dios me sacará de allí, me restaurará, que me hará cada vez más santo y aborreceré mis pecados. Y por tercero, última implicación de esto, es andar como Cristo sin el gozo de su salvación. Esta doctrina debe traer necesariamente esto con nosotros, un gozo de la salvación. Un arminiano no puede decir esto, hermano. Su confianza está puesta en sus obras. En cualquier momento pueden caer, puede perderse. Pero quienes creemos que Dios seguirá trabajando y ejecutando la obra de gracia en nuestros corazones, tenemos una esperanza más segura. Qué triste es pensar que esta doctrina no es aliciente para su vida como creyente.
A veces pedimos ser llenos del gozo del Espíritu Santo. A veces pedimos tener una vida feliz, sentirnos mejor, pero olvidamos verdades como estas tan hermosas, promesas en donde Dios nos promete descansar. Él dice que si somos sus ovejas no pereceremos jamás y nadie nos arrebatará de su mano. No importa si Satanás viene con su violento poder, busca nuestra caída, si el mundo nos presiona y nos busca envolver en sus filosofías, o si nuestra carne nos arrastra hacia el pecado, nada de esto nos arrebatará de sus manos. Que esto sea el mayor gozo y estemos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos, hermanos.